Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo en este su programa del Poder del Espíritu. Siempre les digo lo mismo, que es una gran bendición poder contar con su presencia, con su sintonía, para desarrollar cada uno de los temas que el Señor coloca en nuestros corazones. Para mí es un gusto estar hoy en sus hogares y un gran gusto poder presentarles al invitado que tenemos hoy para desarrollar un tema que, como siempre les digo, fuertísimo, que se las trae. Hoy contamos con la visita del Padre Dalton Reyes. Padre, ¿cómo está? Muy bien, adiós, gracias. Feliz de poder estar con ustedes compartiendo en el poder del Espíritu Santo. Sí, así es. Muchas gracias por venir. El Padre viene desde Colombia y pertenece a la Asociación Sacerdotal de Siervos del Espíritu Santo. Así es. Nosotros somos una asociación sacerdotal, no somos comunidad religiosa, sino somos clero diocesano, secular. Fuimos fundados por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo hace 33 años ya. Nuestra diócesis no es tan grande, tiene como 600.000 habitantes, pero a nivel de sacerdotes es una diócesis bastante numerosa, somos casi 500, sí, de los cuales el 40% estamos en servicios misioneros en diferentes lugares. Y tenemos 3 asociaciones sacerdotales, entre esas nosotros los Siervos del Espíritu Santo. ¿Qué es una asociación sacerdotal? Una asociación sacerdotal es un conjunto de sacerdotes diocesanos unidos por un carisma común. En nuestro caso, cuando Monseñor Alfonso Uribe nos fundó, él fue uno de los grandes líderes e iniciadores de la renovación carismática en Colombia y veía que la renovación carismática estaba muy sola, no tenía la compañía eclesial. Entonces él decía, necesitamos primero sacerdotes que antes de ordenarse hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Y segundo, que haya sacerdotes que acompañen esta corriente de gracia del Espíritu Santo. Entonces nos fundó a nosotros con el carisma, la espiritualidad de la renovación carismática y la misión. Entonces, qué interesante, Padre, qué bonito que naciera en el corazón de Monseñor este acompañamiento, porque sí es muy necesario. No todos los sacerdotes tienen, bueno, digo yo, que no tienen tanto conocimiento o tal vez se desarrollan tanto en esta área de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y que ellos hagan este tipo de acompañamientos. Generalmente están más en sus labores, digo yo, de pastores, con las responsabilidades de la iglesia o de la comunidad y demás. Sí, el lema, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue un hombre muy sacerdotal, de un amor increíble por sus sacerdotes. Su lema era In laudem sacerdotii Christi, o sea, en alabanza al sacerdocio de Cristo. Y él estaba preocupado y decía, es que él había vivido su bautismo en el Espíritu Santo, había vivido la experiencia del Espíritu Santo, y él decía, es que todo sacerdote, antes de ordenarse, tiene que haber vivido ese bautismo en el Espíritu Santo. No es un sacramento nuevo, no, es una renovación del sacramento del bautismo. Y tuvo un primer experimento. Él creó el primer experimento fue el Seminario Misionero del Espíritu Santo, MIES. Entonces, que fue el primer seminario en Colombia que buscaba esa experiencia del Espíritu Santo, pero fue un seminario provincial de la provincia eclesiástica Antioquia-Chocó. Entonces llegaron no solamente seminaristas carismáticos, sino que llegaron de todas partes a vivir esa experiencia. Y él trató de inyectarles esa espiritualidad, ese deseo de ser misioneros en el poder del Espíritu Santo. Pero el experimento no les salió muy bien porque no todos aceptaron pues, de buena gana esta experiencia. Y entonces fundó la asociación, diciéndonos que eminentemente todo miembro de la asociación tenía que haber vivido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia. ¿Cómo se vive esa experiencia? Bueno, nuestro seminario vive mucho este carisma. A ver, me va a sonar un poquito medio feo decirlo, pero es una locura completa en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la formación diocesana, vamos al seminario diocesano a formarnos. Ajá.
pero tenemos una casa de formación donde los muchachos llegan a formarse. Entonces en la casa se hacen grupos de oración, se hacen eventos, asambleas, así tenemos retiros de sanación y de liberación, retiros de sanación interior, en toda esta línea buscando este avivamiento del fuego de Pentecostés en la comunidad. Y allí dentro de la comunidad nosotros también vivimos durante todos los años del proceso de formación, tratamos de avivar siempre esa experiencia del bautismo de Pentecostés. Anualmente, Monseñor era muy preocupado por los sacerdotes y por los obispos. Allá en La Ceja, Antioquia, nació el Encuentro Latinoamericano para Sacerdotes y para Obispos, buscando que la iglesia se renovara en esa efusión del Espíritu Santo. El retiro va a cumplir 45 años, me parece, yo no recuerdo. Han pasado personalidades tan grandes como el padre Emiliano Tardif, el padre Robert de Grandis, muchísimos sacerdotes de una experiencia maravillosa en el bautismo del Espíritu Santo, buscando que desde La Ceja haya una renovación de la experiencia en los sacerdotes. Hay una cosa muy importante en esta parte sacerdotal, aquí entre nosotros dos. A veces nosotros como sacerdotes necesitamos renovarnos, no porque no tengamos el Espíritu, sino porque a veces en nuestro ministerio se puede volver un poco monótono, se puede volver un poco frío incluso. A veces hay muchas cosas que van cambiando en el mundo y nosotros no estamos preparados para esos cambios. Y a veces no sabemos cómo llegarle a nuestra gente, cómo predicarles, cómo hablarles del Señor, cómo hablarles de Él. Entonces, como dice la misma palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que ora con gemidos inenarrables, nos va enseñando a orar. Entonces necesitamos esa efusión, necesitamos renovar nuestro sacerdocio. Los papas, todos los papas han hablado de la importancia que tiene el renovarse en el Espíritu, porque es el hilo que conduce toda la evangelización de la iglesia. Y precisamente ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Bueno, es volviendo a al Pentecostés, porque cada uno de nosotros necesitamos como iglesia tener esa renovación para poder ejercer exactamente lo que Dios quiere. Necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice para poder vivir lo que realmente Dios quiere que experimentemos y vivamos. Amén. Llevar ese avivamiento. Sí, es verdad. Hay ustedes, mis hermanos que nos están viendo en este momento, yo les apuesto que no saben cómo nació la novena al Espíritu Santo en la iglesia. Debemos entender que la novena del Espíritu Santo es la única novena con aprobación pontificia, desde el Papa, aprobada para la iglesia, esa devoción. Y nace porque una religiosa, la beata Elena Guerra, una religiosa de Lucca, Italia, le escribe al Papa León XIII y le dice, entre otras cosas, esta frase: necesitamos volver al Espíritu Santo para que el Espíritu vuelva a nosotros. Y el Papa la escucha. Y el Papa comienza también con esta inquietud al Espíritu Santo. Y la religiosa le escribe porque iba a iniciar el nuevo siglo y le dice que él debía consagrar la humanidad y la iglesia al Espíritu Santo. Entonces él lanza toda la bula pidiendo y una encíclica al Espíritu Santo pidiendo que en la iglesia se rezara la novena de Pentecostés antes de la celebración de Pentecostés, y consagra el 1 de enero de 1901 todo el siglo XX al Espíritu Santo. Y si miramos la historia de la iglesia, yo pienso que en el siglo XX se da la irrupción del Espíritu Santo en la iglesia con el Concilio Vaticano II, los nuevos movimientos apostólicos, el revivir de muchas experiencias de fe en la iglesia. Encontramos las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe como un gran regalo de Dios para la iglesia. Entonces, Juan 23, cuando inicia el Concilio Vaticano II, dice: repítase en la iglesia el acontecimiento de Pentecostés. Y fue, yo creo, uno de los siglos más ricos en la historia de la iglesia católica. Y yo creo que esto es lo que quiere el Señor ahorita. Bueno,
Eso es lo que quiere el Señor en este momento, que nosotros dispongamos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que entre en nosotros y empecemos a vivir todo lo que, la grandeza que se puede experimentar una vez que nosotros abrimos nuestro corazón. Amén. A Dios, al Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando, por experiencia personal yo lo puedo Sí. decir, cuando viene el Espíritu Santo al corazón, es una experiencia que lo revuelca a uno, es una experiencia como que lo eleva y lo vuelve a bajar, transforma la vida, quita lo que no le agrada a Dios, saca lo que no está bien en el corazón de Dios, y no puede ser de otra manera, porque la doctrina de fe de la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el que santifica. Entonces Él viene a sacar todo aquello que no nos deja ser santos y a poner su gracia sobre nosotros. Yo tengo que ir a un corte, pero ahorita cuando regresemos, Padre, quisiera que nos dijera cómo volver al Espíritu Santo. Y también que nos cuente un poquito, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y llega con toda esa gloria, cómo se da esta liberación, porque nos lleva a la libertad, inmediatamente nos lleva a la libertad porque saca todo lo que no es de Dios, que está en nosotros, y nos lleva a experimentar las cosas grandiosas que Él quiere que experimentemos. Amén. Quédese ahí, cuando regresemos, usted va a aprender, al igual que yo, cómo el Espíritu Santo quiere trabajar poderosamente en su vida, en su familia, así como en la mía. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Supercable revoluciona para traerte el mejor entretenimiento. Ya puedes suscribirte a Supercable Digital, una nueva plataforma de televisión que te ofrece mejor calidad de imagen y sonido, canales HD y canales de audio. Llámanos al 4200-5566 y revoluciona tu forma de ver televisión. Supercable Digital. Síguenos en Facebook y entérate de nuestras promociones. Más de 90 canales. Diversión para todos. Al mejor precio del mercado. Ponle color y variedad a tu día. Atrévete al cambio. Llámanos al 4200-5566 y disfruta la mejor programación del mundo. Supercable. Padre, ¿cómo podemos experimentar ese Pentecostés en nuestras vidas? Bueno, yo quiero que volvamos al cenáculo, al Pentecostés, ese Pentecostés inicio de la iglesia. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, nos va a narrar todo el acontecimiento de Pentecostés. Pero yo quiero recordar un poco lo que pasó antes. Y está en el capítulo 1 también. Si usted lee, solamente se lo voy a decir por cuestiones de tiempo, no lo voy a leer todo, pero para que usted entienda, dice la palabra de Dios
que ellos se fueron al aposento alto. Recuerde que el aposento alto fue el lugar donde se desarrolló la última cena. En la última cena se instituyeron dos sacramentos maravillosos que fueron el orden sacerdotal y la Eucaristía, además del mandamiento del amor. En ese marco, en ese momento, ustedes van a ver que está presente la iglesia. Está la Santísima Virgen María, está el primer Papa, que es San Pedro, están los primeros sacerdotes, está la iglesia reunida, pero no están en un club social, no están tomándose un vinito, haciendo un brindis, no, están en oración. El preámbulo para que venga ese Pentecostés debe ser la oración. El pueblo que clama, el pueblo que pide, el pueblo que está buscando esa experiencia de Dios. Cuando el pueblo, dice el canto, alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Yo parafraseando un poco eso, yo le puedo decir que cuando el pueblo está de rodillas orando, cuando usted, mi hermano, cuando yo tenemos la posibilidad de ponernos de rodillas y levantar nuestras manos en oración, suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Y una de esas cosas grandes es Pentecostés. Mire lo que va a pasar después, y ahora sí quiero leer el capítulo 2 del libro de los Hechos del Apóstol. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Ya habíamos dicho, ¿qué estaban haciendo en ese mismo lugar? Orando, en unidad de espíritu, en el amor, en esa presencia intangible pero muy real de Dios en el corazón de estos hijos de Él. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y oiga bien, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Yo quiero que usted note algunas cosas aquí. Hay un signo sensible, la ráfaga de viento que entra impetuoso. Cuando el Espíritu Santo llega, irrumpe en la vida de las personas, irrumpe en la vida de la humanidad. Recuerde usted a la Santísima Virgen María. Y cuando llega el anuncio del ángel, le dice: salve, llena de gracia, quedarás llena del Espíritu Santo. El Espíritu irrumpe en la historia de la humanidad y cambia la historia de la humanidad, la divide en dos. Hasta hace poco se hablaba de antes de Cristo y después de Cristo, porque es que la historia de la humanidad es una antes de Cristo y otra después de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo irrumpe en la historia de la humanidad, pero también irrumpe en la historia personal de cada uno, como viento huracanado, como brisa suave, como fuego, como un ardor. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me arrebata en su presencia. Y hay una cosa interesante que usted puede ver, y es la doble dimensión de Pentecostés. Hay una dimensión comunitaria y una dimensión personal. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, entra donde estaban todos reunidos y se apodera de todos. Está hablando en plural, pero las lenguas de fuego están sobre cada uno. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Usted debe entender, mi hermano, que aquí hay varias cosas. Primero, que la experiencia de Pentecostés es una experiencia personal, pero tiene que vivirse en comunidad. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar abierto a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Sería la pregunta aquí en este momento. Y es: ore, hermano, ore. Y ábrase, como la Santísima Virgen María. Ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Es decir, no te pongo frenos, no te pongo barreras, no te pongo absolutamente nada, no hay un no, todo es sí para ti, Señor. Y dispóngase a lo que Dios tenga para su vida. Ore sin miedo, sin temor. Hay personas como que oran con un poquito de miedo, como con temor, como que, sí, Señor, tócame, pero no de a mucho. Tócame, pero este pedacito. Y esta oración de fe es: tócame como a ti te dé la gana, aunque se oiga un poco fuerte. Tócame como tú quieres.
Yo conocí a un señor allá en Santa Marta, donde yo trabajaba en Colombia, que me decía, padre, es que a mí me da miedo abrirme así como al Espíritu Santo, porque dice que cuando uno se abre al Espíritu Santo le pasan cosas como malas. Y hay mucha gente que tiene ese temor. Y usted, hermano, que me está viendo en este momento, me está oyendo en este instante, no le tenga miedo. Deje que el Espíritu Santo se mueva en su corazón como Él quiera moverse. También hay otras personas que tienen el miedo a hacer el ridículo y dicen, no, es que eso es como cosa de locos, de fanáticos. Bendita locura del Señor que me lleva al cielo. Amén. Entonces, ábrase totalmente a esa experiencia del Espíritu Santo. Miren, entonces cuando usted lo experimenta, cuando usted lo vive, usted se llena del Espíritu Santo, usted se llena de Él. Y cuando algo se llena, se desborda a la comunidad. Entonces, esa experiencia que es personal se comparte con la comunidad. Usted ayuda a la edificación de la iglesia. Que nosotros no sabemos predicar, anunciar o hacer cosas grandes en el Señor, pues déjese llenar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios lo guiará, lo iluminará para que también edifique la comunidad, para que avive a sus hermanos, a los que están a su alrededor, para que usted contagie esa gracia, esa fuerza que le da el Espíritu de Dios. Mire, yo lo he experimentado en mi vida. Y es que a veces, y si hay algún hermano sacerdote viendo este programa, que uno a veces no sabe cómo hacer las cosas, que uno no sabe ni por dónde va a empezar un trabajo pastoral o apostólico. Basta que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encarga del resto. Pongo mis 5 panes, mis 2 peces, lo que yo soy, mi barro, mi nada, y el Espíritu Santo hace que estos huesos secos tengan vida para dar vida a otros hermanos. Así que usted déjese llenar por el Espíritu, no tenga miedo, dispóngase a eso. Dice la palabra de Dios también, en lo que acabamos de ver, que empezaron a hablar lenguas distintas. Algunos estudiosos teólogos dicen que el real milagro de esto fue que la gente que antes no se entendía, que se llevaba mal, se pudiera entender, que no eran realmente idiomas distintos. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Pero recuerde que la iglesia es universal y para ser universal tiene que hablar una lengua. Y si yo no hablo la lengua del que estoy evangelizando y es un extranjero, entonces nunca me va a entender. Pero realmente el lenguaje que lleva a Dios, el carisma que lleva a Dios aquí, es un lenguaje de amor. Pedro, lo vamos a ver adelante, hablaba y todo el mundo le entendió. Es un carisma. El solo hecho de poder llegar a la gente es un carisma. Es una gracia porque no todo el mundo lo puede hacer. ¿Y eso lo hago yo? No, yo con mis capacidades no puedo hacer nada. Yo como humano que soy muy limitado. Tengo miedos, tengo dificultades, etc. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Usted tal vez no le puede hablar a esa persona que usted considera que tiene un corazón muy duro, pero el Espíritu Santo a través de usted sí lo puede hacer. Solo basta que usted se disponga, que se deje llevar y que pueda vivir esta experiencia. Yo en estos días que he estado aquí en Costa Rica conociendo las obras del Espíritu Santo y yo miro todo lo que tienen ahí, yo digo, wow, ¿quién lo hizo? Entonces la respuesta está en el mismo nombre, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de un hombre que se dispuso a dejar a que el Espíritu Santo actuara. Hace 15 días más o menos, la iglesia ha celebrado los 50 años del nacimiento de la Renovación Carismática Católica en la iglesia. Y uno dice, ¿y cómo pasó? ¿Cómo se convirtió en uno de los movimientos más grandes dentro de la iglesia? Simplemente gente que se dejó mover por el Espíritu Santo. Mire lo que dice más adelante en la palabra. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto,
Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, del norte con Cirene, forasteros, romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. Palabra de Dios. Mire, hermano, que usted me está mirando en este momento, el Espíritu Santo obra de una manera extraordinaria. Había mucha gente, y mire lo primero que hace cuando llega el Espíritu Santo. Dice claramente la palabra, todos se congregaron. Hombres distintos, hombres que hablaban de manera distinta, de forma de pensar distinta, de culturas distintas. El Espíritu Santo los unió en unidad. La aspiración de nosotros, de personas de fe, es que todos los cristianos un día estemos unidos, que todo el mundo esté unido alrededor de Jesucristo, de la misma fe. Y eso no lo hago yo, por más inteligente que pudiera ser una persona, por más conocimientos, títulos que tenga. No lo puede hacer solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, que nuestra iglesia crezca, tenemos que permitirle al Espíritu Santo ser Dios. Hay otra cosa que a mí siempre me llama la atención cuando leo este texto bíblico, y es el hecho de que dice ahí la palabra, les escuchábamos hablar las maravillas de Dios. Ellos no hablaban bobadas, ellos hablaban las maravillas de Dios. Y la gente que estaba alrededor pensaba que estaban borrachos, pensaba que estaban locos, porque el Espíritu Santo cuando llega nos da lo que el padre Rainiero Cantalamessa llama la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Es como una borrachera espiritual, es como que no somos nosotros, es Cristo quien está viviendo en nosotros y nos da fuerza y nos anima. Y la gente que está alrededor puede pensar que estamos locos, puede pensar que estamos borrachos, puede pensar que somos fanáticos. Esto es muy particular porque a veces uno dice, pero los que nos deberían apoyar nos dicen que somos fanáticos, que eso no es de la iglesia. Y yo le digo a ustedes, no, si nosotros miramos las Escrituras es un signo claro de la presencia de Dios. Y usted no se asuste ni se preocupe por eso. Es la sobria embriaguez del Espíritu Santo actuando en su corazón. Cuando empezaba la renovación carismática católica, en muchos lugares la queja era que los sacerdotes los echaban de las parroquias, les cerraban las puertas, no nos dejaban entrar. Lo mismo ocurrió con los primeros cristianos. Pero yo le decía a las personas, y le digo a las personas, que nosotros tenemos que ser como las cucarachas. Le hablaba de eso hace un momento. Decía, ¿cómo son las cucarachas? Todo el mundo quiere a las cucarachas fuera de su casa. Y las echa, y les echa veneno, y las trata de echar afuera. Pero las cucarachas van para adentro. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, siempre para adentro, para el corazón de la iglesia, porque ese es nuestro lugar. Y es nuestro deber también, mi hermano, porque cuando yo le abro el corazón a Jesús, el Espíritu Santo llena, me penetra totalmente, y yo no me puedo contener, yo no me puedo callar, y comienzo a hablarle al mundo de las maravillas de Dios. Me digan loco, me digan borracho, me digan lo que sea, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, las maravillas de Dios. Pedro lo hizo y aquel día 3,000 personas se convirtieran. Ojalá hubiera más locos por el Señor que pudieran hablar. No importa que no le entiendan al principio, no importa que su palabra esté como resonando sola en el desierto. Si es del Espíritu Santo, si es Cristo actuando usted se convertirá también en una bendición para otros hermanos. Porque usted a través de dejarse usar por el Espíritu Santo, de esos carismas que el Espíritu de Dios le regala, usted hará que muchos hermanos lleguen a los pies de Jesús. Porque usted se dejó llenar, usted se dejó tocar, usted se dejó utilizar por el Señor. Y así muchos conocerán la palabra de Dios a través del testimonio que usted dé. Si usted mira bien, en la iglesia hemos tenido grandes carismáticos. Juan Pablo II, un hombre carismático, 100%. Tenía lo que podríamos llamar un don de gente. La Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, muchísimos santos que eran carismáticos. Cosas grandes en la iglesia, cosas preciosas.
que si nosotros nos animamos a dejarnos usar por el Espíritu Santo, vamos a tener un avivamiento enorme en nuestra iglesia católica. Vamos a tener un avivamiento en todo el orbe cristiano, porque el Espíritu Santo es así, como río en crecida, que por donde corre lo empapa todo y lo hace florecer todo para su mayor gloria y honra. Tengo una pregunta. No necesariamente, porque usted dijo ahorita lo de las cucarachas, si nosotros en determinado momento experimentamos que no somos bien recibidos por algún sacerdote, por algún grupo, algunas personas tal vez vamos a experimentar algún rechazo, pero la intención es de que nosotros empecemos a tener esta relación con el Espíritu Santo nosotros solos y empezar a llevar el avivamiento iniciando por las personas que tenemos a nuestro alrededor, y de esta manera que se empiece a generar no sé, una transformación completa, como dijo el Papa, hagamos revolución, hagamos lío, sí. Hagamos lío. El Papa también hablaba de algo que decía que los jóvenes tienen que ir a hablar a joven uno a uno, y que nosotros tenemos que hablar uno a uno de la presencia de Dios. A veces pensamos que esto es una cuestión de masas, a veces pensando que tenemos que armar una tarima y entonces poner a la gente a hablar y todo eso. No, es uno a uno. Yo me lleno del Espíritu de Dios, yo me lleno de Él y le digo a mi hermano al que está al lado, a mi vecino, a mi tío, a mi sobrino, a mi papá, le comienzo a hablar de lo que Dios ha hecho en mí. Y le decimos lo que dice la palabra, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, es lo que les estamos compartiendo a ustedes. Hay una cosa bellísima. Yo estaba releyendo en estos días la historia de la Renovación Carismática Católica y estaba escuchando el testimonio de Patty Gallagher Mansfield. Entonces ella decía que el movimiento empezó así, o sea, salieron de ahí como locos y comenzaron a hablarle a uno, al otro, a uno y luego se fueron reuniendo en pequeños grupitos. Es hablarle a la persona. Esta pregunta es bellísima porque a veces nosotros pensamos que nos vamos a comer el mundo entero y que vamos a salir y que en la primera salida vamos a reunir un montón de gente. No, empecemos por los de la casa. Empecemos en ese uno a uno, diciéndole a la persona que lo necesita, ven, vamos a orar. Quiero orar por ti, quiero pedirle al Señor Jesús que te llene, que te unja con la fuerza del Espíritu Santo. Y desde ahí empieza la transformación. Todos los movimientos han empezado así. Por ejemplo, el movimiento neocatecumenal, que es una bendición para la iglesia. Aquí era Kiko Argüello metido con Carmen en las barriadas. El apostolado de la Legión de María, también. La misma iglesia, el día era los apóstoles contándole a este otro y a aquellos lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo puedo hacer si estoy en mi casa y yo quiero empezar a sentir la presencia del Espíritu Santo, pero tal vez no me he dado la oportunidad de conocerlo más por medio de un movimiento, por medio de un grupo, pero en este momento estoy viendo el programa y yo digo, quiero eso? ¿Cómo hago, Padre? ¿Qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo puedo pedirle al Espíritu Santo que entre y me bautice como lo hizo con los discípulos en ese momento? Bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una forma de hacerlo es, ahí donde tú estás, si quieres en este preciso instante, abre tus manos, pero sobre todo el corazón, y comienza a orar. Comienza a orar y a pedir esa efusión del Espíritu Santo. Si por alguna razón tú sientes que no eres capaz, pídele a alguien que ore por ti, a un hermano tuyo, a alguna persona, a alguien que conozcas, que ore por ti. Pero lo importante es disponer tu corazón, tu vida, para que el Espíritu venga. Allí donde estás, en este preciso instante, comienza a abrir tus manos, tu ser, tu corazón. El abrir las manos es simplemente decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Ora fuertemente. Eso te va a preparar para ir recibiendo esa acción del Espíritu Santo. Ahora también, ¿cómo se mantiene esa acción? La iglesia nos regala los sacramentos a través de la Eucaristía, a través de vivir intensamente nuestro bautismo, nuestra confirmación. El Señor estará acrecentando esa experiencia de fe grandemente en la vida de cada uno. Hay otra cosa que yo te voy a decir y bueno, puede sonar un poco loco, ¿no? Pero es en esto.
también es que el Espíritu Santo actúa en las personas, en cada uno de manera diferente. Es una experiencia personal, es una experiencia muy íntima. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es una forma, y es una forma muy común de hacerlo. Pero hay muchas otras formas. Hay muchas otras formas donde el Espíritu Santo actúa de una manera misteriosa. Mira, por ejemplo, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Estaba en un sitio y se lo llevaron a otro. Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa iban entrando y vino un pobre, casualmente, entre comillas, pero ya estaba en el plan de Dios. Oraron por él y él quedó sanado. Entonces hay muchas formas. Lo importante es que estés dispuesto, abierto a esa acción de Dios. Yo creo que estos hombres que estuvieron el día de Pentecostés y que los escucharon, no estaban preparados para eso. Hay un detalle muy bonito y significativo que si le pusiste mucha atención a la palabra, lo vas a encontrar ahí. Y era que dicen hombres temerosos de Dios, hombres piadosos venidos de diferentes partes. Si tú eres una persona temerosa de Dios, piadosa, Dios te va a hablar en algún momento. Solo disponte. Yo quiero contarles algo un poquito de mi experiencia personal cuando yo recibí esa fusión del Espíritu Santo. Yo no, le digo sinceramente, yo no iba dispuesto a recibir absolutamente nada. Es más, esto de orar en alto y en lengua me parecía algo como muy ridículo para mí, pero yo recuerdo tanto que por una de las cosas de la vida me hicieron sentar en una silla y entonces todas las viejitas que estaban orando se vinieron encima mío para orar. Yo me sentí como atrapado y lo único que le dije al Señor en ese momento fue: Señor, ya estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Y Él tomó muy en serio esas palabras. Y en ese momento el Señor sanó mi corazón, sanó mi vida, sanó todo mi ser. Como también eso pasó conmigo, eso fue lo que pasó conmigo. Como también he visto personas que a veces están dormidas y me han contado su experiencia y sienten como que el Señor las levanta y se ponen a orar y ahí tienen su bautismo en el Espíritu Santo. Yo recuerdo tanto en el seminario un amigo mío que estaba pasando por un momento complicado, difícil, y me pidió que orara por él. Yo no sabía exactamente cómo orar por él, simplemente yo digo, pues yo no sé, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y lo que empecé a hacer fue una oración del Espíritu, al Espíritu Santo para que lo llenara a él. Él dice que sentía cómo palpitaba su corazón y que no podía explicarlo. Al poco tiempo, esa angustia que sentía se empezó a transformar como en una alegría, tuvo la claridad para solucionar el problema que tenía, pero después de eso sintió una nueva fuerza para hablar, para predicar. Hoy es un gran sacerdote, muy ungido en el fuego del Espíritu Santo y lleva a sus comunidades a esa experiencia. Por eso no hay una receta mágica. La receta sería: ore y permítale al Espíritu que haga con usted lo que quiera. La receta sería: ore y disponga su corazón. Exactamente. Y yo le invito a usted, disponga su corazón, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas en su vida. Vamos a ir a un corte, pero medite sobre lo que usted ha escuchado, lo que el Padre nos ha dicho hoy. Disponga su corazón, porque al final del programa vamos a orar por usted, para que el Espíritu Santo entre en usted, en su vida, en su hogar, y usted pueda experimentar las cosas grandes que Dios tiene para su vida. Ya casi regresamos. Es mi paz y mi guía, Espíritu de amor, sana hoy mis heridas, contigo quiero. Diversión y aprendizaje para todos. Con las mejores producciones audiovisuales. Para ellas o para ellos, sin importar el género. Están en un solo canal, las 24 horas al día. Variedad y entretenimiento para toda la familia. Quédese en el 5, su mejor opción. ¿Y usted
¿Cuánto tiempo llevo aquí en Álimo? Años atendiendo aquí en Álimo. Tiempo suficiente para darme cuenta cómo todo cambia y ver a muchas generaciones pasar por aquí. Por ejemplo, antes todo se llevaba con más calma. Las horas del día alcanzaban para todo. Nos tomábamos el tiempo para conversar y compartir con los clientes. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, nos llevábamos hasta el colchón. Pero bueno, como todo evoluciona, nosotros también evolucionamos. Por eso Álimo presenta una nueva y moderna opción en gasolineras. Contamos con la experiencia, capacitación e innovación constante en cada uno de nuestros servicios, dando seguridad y confianza a nuestros clientes. Supercable revoluciona para traerte el mejor entretenimiento. Ya podés suscribirte a Supercable Digital, una nueva plataforma de televisión que te ofrece mejor calidad de imagen y sonido, canales HD y canales de audio. Llámanos al 4200-5566 y revoluciona tu forma de ver televisión. Supercable Digital. Síguenos en Facebook y entérate de nuestras promociones. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad. Gracias por continuar con nosotros. Y muchísimas gracias porque de verdad usted va a ver lo que el Señor va a hacer en ti. Padre, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y estamos viviendo de una forma tal vez incorrecta, porque Padre, muchísimas veces nos sentimos que estamos viviendo de manera tan incorrecta o vivimos en tanto pecado que hasta vergüenza nos da, o ir a buscar a alguien para que ore por nosotros y abrirle nuestro corazón, o a veces uno dice, con esta cara de barro voy a llegar a hablarle a Dios y a pedirle que vea, porque al final de cuentas, cuando yo les explicaba a los televidentes que muchísimas veces nosotros nos sentimos que ya no podemos más, que ya no podemos respirar, que ya no hay nada que hacer con nuestra vida, pero ese nada es el ingrediente principal que utiliza Dios para trabajar con nosotros. Pero nosotros tenemos que disponernos para que el Señor trabaje, y lo primero es ser humildes, aceptar que necesitamos de Él y aceptar que sin Él no somos nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación así y le pedimos al Espíritu Santo que venga a trabajar con nosotros? ¿Cómo Él empieza a hacer campo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en nosotros cuando estamos en una situación así? Bueno, cuando estamos en una situación así, yo pienso, acabo de mencionar la palabra clave, tenemos que aprender a ser humildes. Humildes, porque a veces nuestro orgullo no lo permite, y entonces tenemos que permitirle al Señor que sea realmente el Señor de nuestra vida. Nosotros a veces creemos que tenemos el control y que podemos manejar las cosas de Dios. Entonces, lógicamente, nosotros no somos Dios. En cambio, cuando yo declaro a Jesús como el Señor de mi vida, cuando lo proclamo como el Rey de mi vida, como el dueño de mi vida, y cuando le entrego a Él el control de las cosas, entonces yo voy a poder salir de las dificultades. Pero eso no lo puede hacer nadie por mí. Tengo que hacerlo yo. Soy yo el que tiene que decirle a Jesús, Señor, tú eres realmente el Señor de mi vida. La Iglesia Católica predica el querigma, y uno de los temas del querigma es precisamente el señorío de Cristo. Declarar a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Rey de nuestra vida, como el dueño de todo lo que a Él le pertenece. Por eso es importantísimo que una persona en este tiempo, la humildad también es un encuentro, la oración es un encuentro de humildad. Porque si vemos uno de los signos de la humildad es agachar la cabeza. Decirle, Señor Jesús, tú lo eres todo. Aquí puedo tener dinero, puedo tener títulos, puedo tener lo que sea, pero aquí el único Rey y dueño de todo eres tú, Señor. Padre, a veces he escuchado personas que dicen, no, es que yo necesito que algo pase en mi vida, yo necesito que lo que yo estoy viviendo cambie. Y usted ora, sí, yo rezo el rosario todos los días. Y yo le digo, pero usted habla con Dios, usted le cuenta lo que se siente.
No, es que yo solamente rezo el rosario. Yo no estoy diciendo nada en contra del rosario. Lo que pasa es que aprovecho que está usted aquí y es con solamente rezar el rosario o es necesario que nosotros oremos de una manera diferente. Bueno, hay una cosa que es que esa pregunta es muy interesante porque hay personas que dicen, yo no robo, yo no mato, no, yo no rezo, yo no hago mal a nadie, entonces eso es suficiente. O dicen, solamente con ir el domingo a la Eucaristía es suficiente, no me pidan más. O yo hago el rosario y es suficiente. No, el Señor nos dice claramente, o sea, que Él no necesita solamente gente buena, necesita gente santa. Entonces, nuestra meta es la santidad. El rosario es una oración poderosa y el Señor actúa de manera maravillosa a través del rosario. Pero yo no puedo hacer un rosario solamente como la repetición de la repetidera. El rosario no fue hecho para eso. Fue hecho para meditar los misterios del Señor a los ojos de María. Fue hecho para meditar y creer en el poder de Dios. Entonces, cuando yo hago eso, el rosario no solamente es un rezo, es una oración. Y yo estoy interiorizando en mi alma y creyendo lo que Dios puede hacer. Porque yo puedo rezar, sí. Y la fe. O sea, y cómo yo llego a un rosario, cómo yo llego a una oración, con orgullo. Porque a veces pensamos que Dios es el mandadero nuestro. No sé cómo le dirán acá. Lo buscamos solo cuando ocupamos algo. Eso, entonces, Ajá. Dios, haz esto en mi vida. Dios, yo te pido que hagas esto. Y cuando Dios no hace, entonces yo me enojo porque... No, es que Dios no es el que tiene que hacerme las cosas a mí. Soy yo el que tengo que pedirle y Él en su voluntad actuará en mí. Dejarlo a Él ser el Señor de mi vida. Y no es un chantaje. Te doy una oración de rosario, pero ya sabes, tú me tienes que dar esto a cambio. No es un chantaje, es un lenguaje de amor. La oración es un lenguaje de amor para con Él. Entonces, cuando hay todas estas condiciones, la oración se convierte en una oración poderosa. Cuando yo me acerco a Dios no solamente por interés, o no solamente porque yo me creo demasiado bueno, demasiado santo, demasiado de todo, y creo que ya por ser yo quien soy, entonces Dios va a actuar. No, sino cuando voy en humildad, cuando voy en amor. Yo creo, he experimentado durante este tiempo que cuando uno es agradecido y obediente, uno empieza a ver cosas muy diferentes. Obviamente, primero la humildad, porque primero tengo que aceptar que necesito de Él y que no estoy haciendo que lo que estoy haciendo no es lo correcto, dado que no he tenido los resultados que yo esperaba. Y yo siempre he dicho que nosotros de alguna manera somos interesados, porque cuando vamos a buscar a Dios es porque algo nos está pasando y necesitamos desesperadamente que Él nos ayude. Y de ahí Él con su favor y con su amor viene a transformar nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos también que ser agradecidos, porque he visto que mucha gente ora, ay Señor, ¿por qué me pasó tal cosa? Ya no quiero que me pase eso. Ay Señor, ¿por qué mi hijo? Pero se hace como, no es una oración, es un reclamo constante. Y no hay un agradecimiento. Señor, gracias porque hoy me desperté. Gracias porque hoy mis hijos están vivos. Gracias porque tengo... Y creo que empezamos como a creer que nada más está para que nos dé, y yo le cumplo con rezarle ahí 1 hora, ir todos los domingos a misa y ya. Y se nos olvida como esta parte, ¿verdad? Exacto. No sé. Hay una cosa, Santa Teresa, bueno, se le atribuye a Santa Teresa de Ávila un poema muy bonito que decía: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Mueve mi Dios el deseo de amarte. O sea, es puro amor. Es puro amor, porque ella dice, si hubiera cielo o si existiera infierno, igual te querría de la misma manera. Pero es que esto nace una vez que uno inicia una relación con Dios. Ajá. Ahí, yo reflexionaba ayer cuando yo oraba, yo le decía, Señor, quiero que mi oración sea de verdad como la relación como cuando uno está conociendo a alguien y está enamorado, ¿verdad? Que uno le dice aquel montón de cosas que uno dice que salen del corazón. Y cuando usted se sienta a hablar con el que nos ama de esta manera tan impresionante, no nos salen las palabras. Sí. Eso lo dice, por ejemplo, el documento de Aparecida, ¿verdad?
que el primer paso es tener esta relación personal con Dios. Y es un documento de la iglesia hecho por todos los obispos de América Latina y del Caribe. Y le está pidiendo a las personas, a todos nosotros como iglesia, y es parte de la misión continental, ir a tener esa relación, esa experiencia personal con Dios. Cuando Jesús llama a los apóstoles, por ejemplo el del capítulo 1 de Juan, que habla de cuando llama a los discípulos de Juan el Bautista, entonces, y lo van siguiendo, y le dice, maestro, ¿dónde vives? Él no les da la dirección, ni le dice, yo vivo allá, yo vivo, tal. No, le dice, vengan y lo verán, vivan conmigo, tengan un encuentro personal conmigo. Ellos, hay una frase interesante que dice, porque ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? O sea, para ellos era solamente un maestro, pero después de haber visto dónde vivía, después de haber compartido con él, comienzan a decirle al mundo entero, hemos hallado al Mesías, al Cristo. El reconocimiento de Jesús como Señor, como el Mesías, como el Salvador, como el dueño de mi vida, nace precisamente ahí, de la experiencia personal con Dios. Quien no ha tenido una experiencia personal con Dios, no puede hablar de esas cosas tan hermosas de Dios. La semana pasada hablábamos sobre los odres viejos y el vino nuevo, ¿verdad? Y cómo nosotros queremos lo nuevo. Pero para poder recibir eso nuevo, tenemos que tener un encuentro personal con Dios, porque Dios quiere bendecirnos, quiere que las cosas sean distintas, pero no puede darnos en esa estructura tal vez que tenemos ahorita, donde tal vez no nos enseñaron a perdonar, a amar, no aprendimos tal vez situaciones en las que cómo el Señor se manifiesta, y entonces todo eso para nosotros es como algo que le pasa a aquellos. Pero hasta que tengamos ese encuentro personal con Dios, vamos a sentir ese gozo que deja el Espíritu Santo, vamos a sentir esa felicidad, porque a veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos hartos de todo, nos sentimos en aquella situación, ¿verdad?, con resentimiento y todo, porque no le hemos permitido al Señor que Él entre en nuestras vidas, llegar y tener ese encuentro personal con Dios, que el Espíritu Santo venga a limpiar, a sacar todo lo viejo, para que nos llene de lo nuevo. Así es. Hay una cosa que es maravillosa. O sea, cuando llama Jesús a los primeros discípulos, dice la palabra de Dios que estaba en la orilla, ¿verdad? A la orilla. Y ahí hablaba y todo lo demás. Pero a Pedro le dice, rema mar adentro, es decir, ven a la profundidad. Si nosotros que nos quedamos en la orilla, si nos quedamos allí, nunca vamos a pescar peces porque ahí no hay tantos peces. Pero si vamos a la profundidad, si profundizamos en Dios, si tenemos esa experiencia personal con Él, entonces podremos ver su gloria. Le decía a Natanael el Señor, por haberte dicho esto creo, yo te diré que cosas mayores has de ver. Porque es en esa profundidad del amor de Dios, en eso que ya no es algo, es que la fe, y yo se lo digo a mis hermanos allá en la parroquia, la fe no puede vivirse por algo que a mí me contaron, por algo que a mí me dijeron hace muchos años. La fe no se vive de esa manera. Se vive de la experiencia que yo he tenido con Cristo. Que yo he tenido con Cristo. Alguna vez una amiga decía esto, es que Jesús no tiene nietos. O sea, refiriéndose al hecho de que, o sea, Dios quiere hijos, no quiere nietos. O sea, el hijo es el que aceptó al papá. Él es mi padre, yo tengo esta relación personal. Yo le puedo hablar a mi hijo de Dios, yo le puedo hablar a mi hijo de Él, y puede decir, es el nieto de Dios. No, Dios no lo quiere con nietos, Dios quiere que esa misma relación personal que yo tuve, la tenga Él con el Señor. O sea, sí. Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos que tengan esa relación personal con Dios. Padre, hay personas que me dicen, a mí me dan miedo esas oraciones en las que dicen que se manifiesta el Espíritu Santo, porque hay gente que hace feísimo, y hay gente que grita y que llora, y bueno, y todas estas cosas. El Espíritu Santo cuando entra en nosotros tiene que sacar lo viejo, tiene que sacar lo que no es de Él, y se va a manifestar, muchísimas veces se dan ese tipo de manifestaciones. ¿Hay que tener miedo? No, dice que el amor echa fuera el temor, nos dice la palabra de Dios. Yo les hablaba en estos días de que hay 3 palabras asociadas al Espíritu Santo: recibir,
llenarse y apoderarse del Espíritu Santo. Cuando yo le hablaba a la necesidad de llenarse, decía que yo ponía esta imagen, que somos como un vaso puesto debajo de una llave de agua. Entonces yo abro la llave y el agua comienza a caer sobre ese vaso que muchas veces está sucio, que muchas veces tiene pecados. Pero a medida que el agua va cayendo, lo que sale es agua limpia. Entonces llega el Espíritu, purifica, limpia, hace las cosas diferentes para tener un agua limpia ahí en ese vaso. Pero no es todo. Lo llena tanto que se desborda. Entonces no se puede contener en sí mismo, sino que tiene que compartirlo con los demás. Ven, qué lindo. De verdad que qué maravilloso que es el Señor y poder contar con esta linda experiencia en la que usted nos viene a aclarar tantísimas situaciones que tenemos, porque a veces tenemos tantas dudas, estoy haciendo lo correcto, si voy con estos locos después pasa algo malo, ¿verdad? Cuando hay personas o grupos en los que se manifiesta poderosamente el Espíritu Santo. Sé que el demonio utiliza el temor para evitar que haya un crecimiento, para evitar hasta que conozcamos al Señor, porque por eso pone el temor, para que no avancemos. Hay un puntico ahí muy interesante y es el hecho de el discernimiento. Dice también la palabra de Dios que hay que tener discernimiento de espíritus. Entonces hay que discernir muy bien, ¿verdad? Porque también, como acaba de decir, a veces hay engaños del demonio y no todo lo que parezca bueno realmente lo es. Entonces hay que discernirlo y hay que pedir el auxilio de la iglesia para ese discernimiento, para poder discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, para no equivocarnos. Pues, muchísimas veces también ese tipo de oraciones son como emocionalistas, entonces por eso nos cuesta tanto discernir, porque a veces tal vez estamos pasando por una situación tan dura y sentimos algo diferente, o tal vez, no sé, hay alguna revelación o algo así y uno cree que ese es el oro, ¿verdad? Porque dicen que no todo lo que brilla es oro, entonces si creemos que ese es el oro. ¿Alguna recomendación que usted nos pueda hacer, Padre, para que no es que entremos con temor, pero sí que le pidamos al Señor tal vez que nos dé el discernimiento, cómo obtener el discernimiento para que no nos equivoquemos? Así es, eso es muy importante. Yo siempre pongo, esto lo aprendí de mi director espiritual, ¿verdad? Y siempre lo he usado como para mí en mi vida personal para discernir bien. El primer punto es la oración. Siempre el eje va a ser la oración, porque es el mismo Dios el que nos habla. Entonces el discernimiento a través de la oración. Segundo, la palabra de Dios. Todo lo que pase, lo que sucede, no puede ser contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Tercero, el magisterio de la iglesia. O sea, no puede ser contrario tampoco al magisterio de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia. Y cuarto, un puntico que para mí es muy interesante, es la humildad, ¿sí? La humildad. Entonces, cuando hay un ambiente de humildad y de fe, entonces viene del Señor. Ok, Padre, ¿qué le parece si oramos por los hermanos que están en casa? Perdón, que están esperando que oremos por ellos para que sea el Espíritu Santo el que los toque y cambie sus vidas, para que hoy tengan un verdadero encuentro con el Señor. Maravilloso. Vea, yo les digo esta cosa, ¿verdad? Esta oración sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Y entonces prepárese, dispóngase, vamos a prepararnos para orar. Ahí donde usted está, en el sitio donde se encuentre, simplemente dígale a Jesús: Señor, tócame, te abro mi corazón, te abro mi vida para que tú vengas a actuar en mí. ¿Estamos listos? ¿Preparados para orar? ¿Preparados para estar con el Señor? Ok. Señor Jesús, queremos pedirte que vengas a nuestra vida, Señor. Que vengas a nuestro ser, Señor Jesús, para que vengas a actuar poderosamente. Yo quiero aceptarte como el Señor de mi vida, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, Señor Jesús, para que tú hagas en mí lo que tú desees, Señor. Hoy te pido, Señor Jesús, ven, actúa, entra en mi corazón, Señor. Hoy te pido que tú vengas a tocarme, a tomarme, a llenarme poderosamente. Y por eso quiero clamarte,
Espíritu Santo, ven y desciende. Ven del Padre y del Hijo, Espíritu de Dios. Ven a tomarme poderosamente. Ven, Espíritu Santo, a llenarme en este instante. Ven, Espíritu Santo, a llenarme hasta rebosar, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven a tomar mi inteligencia, mi corazón, todo mi ser, mis capacidades mentales, espirituales, Espíritu de Dios. Hoy te lo entrego todo, hoy lo coloco todo en tus manos, Señor. Hoy te pido que pases desbordándote sobre mí, Señor. Ven, Espíritu de Dios, tomando mi ser. Ven, Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy en disponibilidad para ti, en obediencia a ti, Señor, en docilidad a ti. Hoy te pido que sea tomado por ti, mi Dios. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú seas llenando cada una de las áreas de mi ser. Hoy te clamo, Espíritu Santo, lléname, fortaléceme, ilumíname, Señor. Ven con tus dones y carismas, Espíritu de Dios. Ven con tus dones, Señor Jesús, para que yo pueda crecer en santidad. Ven con tus carismas para que yo pueda amar cada día más a tu iglesia, Señor. Ven, Espíritu Santo, para yo poder anunciarle a mis hermanos tu presencia viva en medio de nosotros. Querido hermano, la palabra dice claramente que Él cambia nuestro lamento en alabanza. Si tú estás haciendo esta oración porque en este momento sientes una profunda tristeza, porque tal vez no hay esperanza en tu corazón, porque tal vez estás agobiado y angustiado en este instante, clama la presencia de Jesús y dile: Jesús, llena mi tristeza, llena mis problemas. Ven como es agua limpia a lavarme totalmente por dentro, a llenarme de ti, Señor Jesús. Ven a tocarme, ven a tomarme. Si tú no tienes esperanza, si en este momento tienes un momento de angustia, de dolor, de tristeza, dile: Espíritu Santo, lléname, lléname completamente, Espíritu de Dios. Hoy te clamo, Espíritu de Santo, ven a transformar mi vida, ven a transformar mi ser, ven a transformarme totalmente. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, llenándome, ven, Espíritu, fortaleciendo mi ser. Hoy te clamo, Espíritu de Dios, llena mi tristeza, llena mi amargura, me llena mi dolor, Señor. Hoy te clamo, Señor Jesús, ven a llenarme. Si tal vez en este instante tú estás triste porque has perdido un ser querido, hermano, usted que tal vez ha perdido a esa persona que amaba y que no ha podido superar esta tristeza y que su corazón siente angustia de muerte también por esta persona que ha partido, cree en la presencia del Espíritu Santo y usted dígale: Señor, dame tu sabiduría, dame tu gracia para entender, Señor Jesús, lo que tú me estás hablando, lo que tú tienes para mí. Consuélame, Espíritu Santo, llena mi vida, enséñame las verdades eternas, Señor. Hoy te clamo, hoy te pido, Señor Jesús, ven a enseñarme, llena mi tristeza, llena mi corazón en este instante. Clámelo, pídalo, hermano, y aunque usted tenga tristeza, aunque usted tenga dolor, dígale: Señor, lléname totalmente, lléname. Hoy te clamo, Espíritu Santo, hoy te pido que vengas y desciendas sobre los hermanos que más lo necesitan en este momento, sobre ti que estás viendo este programa, sobre tu vida, sobre tu familia, por ustedes que están pasando tal vez algún momento de desesperación. Clama y pide al Espíritu de Dios que actúe. El Espíritu es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de majestad. Todo lo puede, todo lo hace si nosotros confiamos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino, actúa. Ven sobre los que tienen pecados, Señor Jesús, aquellos apartados de Dios, sobre los que están más lejos del Señor, aquellos que creen que no tienen esperanza. Espíritu de Dios, te pedimos, ven a obrar, ven a actuar en ellos, Señor. Si tú eres una persona que ha cometido un pecado grave, que ha cometido una falta grave y sientes que no tienes perdón de Dios, o estás muy avergonzado, arrepentido de esto que ha pasado, clama al Espíritu de Dios en este instante y dile: Señor, lléname de tu amor, el amor que otros me han negado, el amor que otros no me han dado, Señor. Hoy te pido que sanes mi pecado, que sanes mi falta, Señor Jesús, que sanes el dolor tan grande que esto ha dejado en mi vida, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, lléname de tu amor, lléname de tu presencia, Señor.
Lléname de ti en este instante. Glorifícate, Señor Jesús, en la vida de mis hermanos. Glorifícate en esos corazones. Hermano que estás allí, levanta tus manos al cielo. Solo déjate llevar. Déjate inundar por la presencia del Espíritu Santo y comienza a alabar su nombre, a darle gracias por lo que Él está haciendo en tu vida en este instante. Dile: bendito seas, Señor, alabado seas. Alábale con el corazón, alábale con todo tu ser, alábale de lo más profundo de tu alma. Y dile: bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas. Eres el Rey de Reyes, Señor. A ti yo me rindo, Señor. A ti yo me entrego en este momento, Señor, y exalto tu presencia. Yo te adoro, yo te exalto, Señor. Yo te canto las gracias y las maravillas de lo que estás haciendo en mi vida en este instante, Señor. Gracias, Jesús, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por María Santísima, Señor. Gracias por la Virgen que intercede por mí, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que me regalas, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por cada don que me estás dando, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en este momento. Gracias, Dios de poder. Gracias, Dios de bendición, por lo que estás haciendo en cada corazón en este instante. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado seas, Jesús. Derrama, Señor Jesús, tu paz. Derrama tu gozo en los corazones que están haciendo esta oración en este momento. Siente la alegría del Espíritu. Siente el gozo del Espíritu. Siente la presencia de Dios. Siéntete llenar de tu cuerpo y tu ser del Espíritu Santo y compártelo con los demás. Permíteme hacer en este momento esta oración a ti, para que sea una oración que puedas compartir con otros. Señor, yo te pido, bendice a mis hermanos que están orando en este momento y que puedan llevar también oración a otros hermanos, que puedan llevar tu palabra, que puedan llevar su servicio a la iglesia, a sus parroquias, Señor, que puedan orar por la iglesia, por sus párrocos, por nuestros obispos, Señor. Bendice, Señor, bendice a cada persona que está haciendo esta oración en este instante. Llénalos de tu amor, llénalos de tu unción, Señor Jesús, para que por donde quiera que vayan puedan orar, Señor. Bendícelos poderosamente, bendícelos, Señor. Yo quiero terminar en este momento solamente pidiéndote que repitas conmigo estas breves palabras. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te declaro como el Señor de mi existencia. Hoy lo pongo todo en tus manos. Hoy coloco mi vida en tus manos. Coloco las personas que amo en tus manos. Coloco cada proyecto de mi vida en tus manos. Y te doy la gloria, Jesús, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en mi vida. Amén. Y abre tus manos un instante ahí y dile conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué oración tan bonita. Y estoy segura que el Espíritu Santo ha impactado a muchas personas y que a partir de hoy muchos hogares van a cambiar. Amén, así lo creo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por servirle al Señor de esa manera tan apasionada. Y muchísimas gracias de verdad por abrir su corazón y estar hoy aquí orando por todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a el poder del Espíritu Santo. Gracias. No saben cuán agradecido estoy con el Señor por haberme dado la oportunidad de venir aquí a Costa Rica por primera vez. Sí. Que ha sido una cosa hermosa. Yo tengo muchos años escuchando hablar de Costa Rica por muchas cosas de este hermoso país, pero
ese sueño de venir un día hoy se ha hecho realidad y para mí es una bendición grande, enorme poder estar con ustedes compartiendo. Gloria a Dios que se cumplió ese sueño y estoy segura que es algo que se está abriendo para cosas nuevas y no sé, poderosas que van a pasar. Y Padre, muchísimas gracias, de verdad. Esta es su casa, cuando tenga gusto, esperamos que vuelva por acá muy pronto. Amén, Dios les bendiga. No, muchas no gracias. espero que vuelva, porque yo sé que va a volver, pero que vuelva por acá muy pronto. Amén, con la ayuda de Dios aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por abrir su corazón a Dios y muchísimas gracias por confesar que Él es el único dueño de su vida. Muchísimas gracias por abrirle su corazón, su hogar, porque usted se va a dar cuenta las maravillas que Dios va a hacer en su vida, pero lo que Dios cómo lo va a utilizar a usted para hacer maravillas en nuestras comunidades. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Santo Espíritu de Dios, ven y llena